Más tarde, ya no quedaba más gaga en el mercadillo. La gente empezó a vivir de hojas de calabaza, y cuando éstas también se acabaron, se puso a buscar pieles de banana y mazorcas viejas en la basura. Por la carretera, veías a gente comiendo hierba o desenterrando raíces, cualquier cosa con tal de llenar el estómago. Cuando el hambre se instaló del todo, a la gente le cambió el cuerpo. Algunas personas estaban tan flacas que parecían esqueletos vivientes, mientras que otras empezaron a sufrir kwashiorkor, una dolencia provocada por la falta de proteínas. En lugar de adelgazar, el vientre y las extremidades se les hinchaban con líquido. Otra de las bromas crueles de la hambruna, porque la realidad era que se estaban muriendo. Todos los días pasaban por casa personas hambrientas que suplicaban ayuda a mi padre. Veían que todavía conservábamos las planchas metálicas del techo en una parte de la casa y pensaban que éramos ricos, a pesar de que las aguantábamos con piedras. Algunas de esas personas decían que habían caminado 50 kilómetros. «Si me da una galleta, puedo trabajar en lo que me diga», decía la gente, con los pies tan hinchados que ni siquiera podían calzarse unas sandalias. «Hace 6 días que no comemos. ¿No tendría un platito de encima?» «No tengo nada», repetía mi padre una y otra vez. «Apenas puedo alimentar a mi propia familia». «Unas gachas», suplicaban. «He dicho que no», zanjaba mi padre. Había quien estaba tan débil que no podía seguir con su camino y se quedaba a pasar la noche en nuestro patio. El suelo y la madera estaban demasiado húmedos para encender fuego, y cuando se ponía a llover, la gente se apelotonaba debajo del porche de casa, temblando. Para cuando se había hecho de día, todos se habían marchado. Unas noches después, estábamos sentados fuera cenando, cuando un hombre se acercó a casa desde el camino. Estaba delgadísimo y cubierto de barro, y era un milagro que siguiera con vida. Tenía los dientes salidos y se le estaba cayendo el pelo. Sin mediar palabra, se sentó junto a nosotros. Entonces, para mi horror, metió la mano, mugrienta, en mi cuenco de encima, y cogió un trozo enorme. Estábamos tan anonadados, que nos limitamos a ver cómo cerraba los ojos y masticaba. Una vez hubo tragado lo que tenía en la boca, se volvió hacia mi padre. «¿Tiene más?» «Me temo que no», contestó mi padre. «De acuerdo», dijo el hombre que, sin más, se puso de pie y se fue. La gente no dejaba de venir. Más que nunca, se reunía en el mercadillo como manadas de animales salvajes huyendo de un incendio. Mujeres con el rostro demacrado se sentaban solas en el suelo a rezarle a Dios, pero lo hacían en silencio y sin derramar una sola lágrima. Su angustia se expresaba con el silencio, puesto que ya no tenían energías ni para llorar. Algunos comerciantes seguían extendiendo sus tapetes sobre el barro para vender grano, pero quedaba tan poco que lo tenían a precio de oro, como si medio kilo fuera a proporcionarte el universo entero. La muchedumbre se juntaba en torno a ellos, más que nada para contemplar la mercancía con puro asombro, como si aquello no pudiera ser real. Aquellos a los que les quedaba algún ápice de energía, lo gastaban en suplicar a gritos que les dieran algo con lo que salvar a sus familias. «Buana, tan solo un poquito de harina para mi hijo. No necesito más. Es para él». «Si empiezo por usted, tendré que seguir con los demás», contestaban los comerciantes. Algunos esperaban a que se cayera algún grano de maíz al suelo para abalanzarse sobre él y metérselo con tierra y todo en la boca. Todos tenían alguna historia que contar. «Un hombre se pasó días en busca de comida», explicó alguien. «Una mañana se tumbó bajo un árbol a echarse una siesta y ya no despertó. Yo estaba cocinando», contó otro, «cuando un hombre llegó y se sentó a mi lado. Me dijo que tenía que comer algo, pero antes de que la enzima estuviera lista ya había muerto». Otras personas habían estado tanto tiempo sin llevarse nada a la boca que el primer bocado que probaban resultaba fatal para sus maltrechos cuerpos. Una mujer se había cruzado con 2 cadáveres que todavía sujetaban sus azadas. Había personas que tenían el cuerpo tan inflado por el kwashiorkor que trataban de drenar las hinchazones pinchándolas con un cuchillo, para luego acabar muriendo a causa de las infecciones. La gente que deambulaba por las carreteras no era la única que se estaba consumiendo.
Una noche, a principios de febrero, me senté a comerme mi minúscula porción de enzima y reparé en Kamba, que había venido desde el otro lado del patio, un esfuerzo que lo había dejado exhausto. Estaba cabizbajo y tenía los ojos salidos, y la luz de la lámpara de queroseno me permitió contar todas y cada una de sus costillas. Como tantos otros en Wimbe, mi perro se estaba muriendo de hambre. Su última comida de verdad había sido la piel de cabra de Navidad, que le había fortalecido un poco, y que incluso le había hecho ganar algo de peso. Pero lo cierto era que desde entonces no había podido alimentarlo más que 5 veces más, y solamente con un poco de enzima. Aquella noche no tenía nada para darle. Lo siento, amigo, me disculpé, con un nudo en la garganta. Hoy no puedo compartirlo contigo. Apenas tardé unos instantes en terminar mi ración. Cuando ya no hubo comida a la vista, pasé por encima de Kamba y me fui a mi habitación. Me tumbé en la cama y tuve un sueño extraño y esperanzador. Soñé que mi estómago había tomado todo mi cuerpo, convirtiéndome en una especie de globo humano. Sin embargo, en un momento del sueño, me desinflé y me percaté de que solo había estado lleno de aire. Entonces mi estómago se puso a aullar, angustiado. Respiré hondo para tratar de volver a llenarlo, pero fue en vano. Me dolía todo el cuerpo. Tengo que comer, pensé. Me quedé allí tumbado, escuchando el sonido de la lluvia contra el techo, hasta que pude hacer acopio de fuerzas y fui capaz de levantarme de la cama. Salí de mi habitación y me asomé a la cocina, donde Kamba yacía acurrucado junto a las ascuas, que hacía tiempo que se habían apagado. «Kamba», exclamé, «vamos a cazar». Aquello hizo que levantara la cabeza de golpe, como aguijoneado por algo. Se puso a golpear la cola contra el suelo y con mucho esfuerzo se puso de pie. Hacía un año desde la última vez que habíamos salido de caza, pero él seguía dispuesto. De hecho, meneaba la cola con tanta fuerza que parecía que en cualquier momento fuera a empujarse él mismo. «Vayamos a buscar algo de comer, chico». Como no disponía de maíz para poner de cebo en la trampa, cogí un poco de ceniza de la fogata y la guardé en una bolsa. Sin perder más tiempo, echamos a andar por el sendero que conducía a las montañas Dowa, que siempre parecían estar envueltas en niebla. Anduvimos lentamente, para ahorrar energías, y me puse a silbar una cancioncita alegre para levantarnos el ánimo. El maíz de nuestros campos crecía alto y verde, y yo sabía que no faltaba demasiado para que pudiéramos comer. No mucho más de un mes, seguramente. Aquella oscuridad no tardaría en desaparecer. Levanté la vista al cielo, en busca de pájaros, pero no vi ninguno. Cuando encontré un lugar donde plantar la trampa, sujeté la goma a los postes y preparé el gatillo. Por último, esparcí la ceniza en el suelo y suspiré. Tenía un aspecto lastimoso. «Esperemos que los pájaros estén tan hambrientos como nosotros», dije. Si conseguíamos atrapar al menos 3 pájaros, tal vez aquella noche yo pudiera dormir mejor, y Kamba pudiese ganar algo de peso y aguantar una semana más. Cogí la cuerda por uno de los extremos y la llevé hasta detrás de un árbol cercano, donde el perro y yo nos tumbamos a esperar. Kamba se durmió de inmediato. Al cabo de unos 15 minutos, una pequeña bandada de pájaros descendió y se posó junto a la trampa. Kamba se despertó de inmediato, como si lo hubiese percibido en sus sueños. Mientras las aves se iban acercando hacia el cebo, dejé volar la imaginación. Pensé en el fuego crepitando en el patio de casa, en mis manos salando la carne y en esta asándose sobre las brasas, desprendiendo un sonido chisporroteante y un olor delicioso. Los fuertes latidos de mi corazón me hicieron volver a la realidad, justo a tiempo para ver que los pájaros estaban a punto de picar. Me dispuse a tirar de la cuerda, pero en ese preciso instante los animales se percataron de que el cebo no era otra cosa que ceniza y levantaron el vuelo. Exhalé, sintiéndome derrotado. Puede que incluso llorara. Esa noche en casa, Kamba cayó en un sueño profundo y alarmante. A pesar de acercarle algo de enzima y de hojas de calabaza que había reservado para él, me costó lo mío despertarle. «Kamba», exclamé, «¡a cenar!». Abrió los ojos y me dio con la cola. Yo lancé la comida al aire,
pero él ni siquiera trató de atraparla, así que cayó al suelo. Pasaron varios minutos hasta que pudo levantarse y comer, y cuando por fin lo hizo, su cuerpo temblaba con cada bocado. 2 días después, volví a darle de comer. No tenía más que unas pocas hojas de calabaza, así que me acerqué y las deposité en su cuenco. Ojalá fueran más. Me disculpé. Ha sido todo lo que he podido conseguirte. Sin embargo, tan pronto como la comida llegó al estómago de Kamba, él la vomitó, y supe que su final estaba cerca. Aguanta solamente un mes más, dije. Entonces podremos darnos un festín. A la mañana siguiente, mi primo Charity pasó por casa acompañado de su amigo Misek, al que me costó reconocer. Misek siempre había sido corpulento, pero ahora se le marcaba el cráneo en el rostro. En cuanto reparó en Kamba, se hizo el gracioso. «Pero mirad al perro este», dijo. «Menuda pinta». Kamba estaba medio dormido, ajeno a las moscas que tenía sobre el lomo. Hacía tiempo que había dejado de espantarlas. «Casi ni puedo mirarlo de lo patético que es», siguió Misek. Traté de cambiar de tema. «¿Qué planes tenéis para hoy, chicos?», pregunté. «Pues ir al mercadillo, como de costumbre», contestó Charity. «A lo mejor encontramos algún ganio, aunque no tengo demasiadas esperanzas». Mientras Charity y yo hablábamos, Misek no apartaba la mirada de Kamba, como si se hubiese obsesionado con él. «Tienes que sacar a este bicho de su miseria», dijo. «Llévalo detrás de casa y dale con una piedra en la cabeza». Fingí no haber oído lo que acababa de decir. «Tienes razón, William», coincidió Charity. «¿No ves que está sufriendo? Llévatelo al Dumbo y métele la cabeza dentro. No le dolerá». Un momento», farfullé. «¿Qué me estáis diciendo?» «Pues que ha llegado la hora de que te portes como un hombre», contestó Misek. Me entraron ganas de darle un puñetazo en la cara. «Mi perro está bien», alegué. «Ya se pondrá mejor. Dentro de un mes es...». «Si no te ves capaz de hacerlo», me interrumpió Misek. «Podemos encargarnos nosotros». Miré a Charity, que bajó el tono de voz. «Es lo correcto, William. No te preocupes, no hace falta que tú hagas nada. Volveremos mañana y nos lo llevaremos. No sentirá nada». Traté de decir algo, de protestar, pero la mirada enloquecida de Misek me cortaba la respiración. Los ojos le brillaban como a una hiena. Cuando por fin se hubieron marchado, me sentía aturdido y débil, como si tuviera las piernas hechas de hierba. Me senté junto a Kamba y me quedé contemplándolo mientras dormía, con las moscas revoloteando y posándose encima de él. Debió de pasar media hora hasta que se despertó, me vio y agitó la cola levemente. La manera en la que me miró, a pesar del estado en que se encontraba, me hizo recordar los días que pasábamos juntos antes de la hambruna, cuando nos comunicábamos sin siquiera abrir la boca. Llegué a la conclusión de que no podía dejar que Misek y Charity se lo llevaran, y estuve pensando en las alternativas, hasta que anocheció. Una cosa era cierta, Kamba estaba sufriendo, pero ellos se equivocaban con respecto a mí. Yo sí que podía portarme como un hombre. A la mañana siguiente, estaba sentado junto a Kamba, cuando Charity apareció en el patio. Se me aceleró el pulso. Él miró al perro y se puso a andar hacia nosotros. Sin embargo, antes de que pudiera decirme nada, me puse de pie. «Yo me encargaré», anuncié. «¿Cómo? Voy a llevármelo al bosque». Charity parecía confundido. «Un golpe de piedra sería más rápido», dijo. «O llevarlo al Dumbo». «Ya lo he decidido». Charity asintió. «Es lo correcto. Vendré luego y lo haremos juntos». Esa tarde, cuando mi primo estuvo de vuelta, fuimos hasta el rincón sombrío que había detrás de mi habitación, donde Kamba solía dormir. Llevaba ahí desde la noche anterior. «Kamba», dije, «salgamos a cazar». Kamba levantó la cabeza. «Vamos». Se levantó como pudo, se sacudió las moscas y vino tambaleándose hacia mí. Tardamos una eternidad en salir del pueblo. Tuve que caminar delante de él, de espaldas, para que siguiera avanzando. «Vamos, chico. Puedes hacerlo».
Seguimos el camino que llevaba a las colinas. El sol se estaba poniendo por el oeste, bañándolas de un bonito tono anaranjado. El aire era tibio y seco. Era el momento ideal para cazar. Nos adentramos en el bosque de eucaliptos que Kamba conocía tan bien, y llegados a un punto, Charity se salió del camino. «Por aquí», indicó. Kamba y yo fuimos tras él, abriéndonos paso entre la hierba, alta y espesa. Yo estaba al borde del llanto, pero logré contenerme. «No te sientas mal», me dijo Charity, mirándome. «No es más que un perro». Asentí. «Ya, no es más que un perro», repetí. Al cabo de unos minutos, nos detuvimos en medio de matorrales y arbustos frondosos que nos llegaban hasta el cuello. La cresta de las colinas se divisaba por encima de los árboles. «Aquí está bien», dijo Charity. «Nadie vendrá nunca por este lugar». Yo no estaba tan seguro. Me di la vuelta y comprobé que todavía podía ver el techo de mi casa. «Estamos demasiado cerca», dije. «El perro ya no puede más». Miré a Kamba, que se había desplomado sobre la hierba, bajo un árbol zombosi, y resollaba con fuerza. Sin más preámbulos, Charity se puso a arrancar la corteza de un árbol cachere para hacer una cuerda. Yo aparté la vista de él y contemplé el bosque. Cuando Charity se detuvo, supe que había llegado la hora. «Átalo al árbol», dije. Charity ajustó un extremo de la soga alrededor del tronco del zombosi y el otro a una pata de Kamba. Entonces empezó a andar de vuelta hacia el pueblo. Cuando me dispuse a seguirlo, Kamba levantó la cabeza y se puso a gemir, consciente de que estaba abandonándolo. Tras unos pocos pasos, cometí el enorme error de girarme. Kamba siguió mirándome unos instantes más, y finalmente reposó la cabeza sobre el suelo. «He hecho algo terrible», dije acelerando el paso. Una vez que estuvimos de regreso en el pueblo, Charity se fue a su casa, y yo me dirigí a mi habitación. Por el camino pasé junto al cuenco de Kamba que había junto al gallinero. Lo cogí y lo estampé contra el suelo, haciéndolo añicos. «No es más que un perro», pensé. No pude pegar ojo en toda la noche, sabiendo que Kamba estaba atado a aquel árbol. Si gritaba su nombre lo bastante fuerte, pensé, a lo mejor él podría oírme. Al día siguiente, evité a todo el mundo, y me mantuve ocupado en el campo. No obstante, en cuanto estuve de vuelta en casa, me encontré con que Sócrates había venido a visitar a mi padre. «¿Has visto a Kamba?», me preguntó. «No lo encuentro por ninguna parte». «Pues no», contesté. «Vaya, espero que no se haya encontrado con una jauría de perros salvajes». «Sí», dije. «Yo también». Esa noche traté por todos los medios sacarme a Kamba de la cabeza, pero no podía dejar de imaginármelo allí, oculto entre la hierba, aunque la imagen no permanecía por mucho tiempo en mi mente, puesto que estaba tan hambriento que no podía concentrarme demasiado tiempo en nada. A la mañana siguiente, Charity vino a verme a mi habitación. «Vamos a ver qué ha sido de Kamba», dijo. «¿A qué te refieres?» «Vamos a ver si ya ha muerto», concretó. Llevaba su azada, y me indicó que cogiera la mía. «Así la gente pensará que vamos al campo y podremos enterrarlo». Partimos hacia el bosque, cada uno con su utensilio, pero yo estaba demasiado absorto para conversar. Nos adentramos en la maleza, donde la hierba todavía estaba húmeda del rocío de la mañana, y me mojó los pantalones. Al cabo de unos metros, vi algo blanco en el suelo. Nos acercamos. Kamba estaba en la misma posición en la que lo habíamos dejado. Tenía la cabeza apoyada en las patas delanteras y los ojos abiertos. Por un instante, esperé a que reaccionara, pero entonces advertí que tenía la lengua afuera, reseca y cubierta de hormigas. «Ha muerto», dije. La cuerda ni se había movido, lo que indicaba que Kamba no había opuesto resistencia. Entonces me sobrevino un pensamiento horrible. Al ver cómo me alejaba, él había perdido las ganas de vivir. En otras palabras, yo lo había matado. Mientras Charity desataba la cuerda, me puse a cavar un hoyo. Se apoderó de mí una energía furiosa y trabajé más rápido de lo que lo había hecho en meses.
Cuando la tumba estuvo lista, Charity me ayudó a depositar el cadáver de Kamba adentro. Adiós, Kamba. Me despedí, antes de cubrirlo de tierra. Eras un buen amigo. Tapamos bien el hoyo y lo cubrimos con hojas y hierba. Cuando Charity y yo estuvimos de regreso en casa, no le dijimos a nadie lo que habíamos hecho. De hecho, ha seguido siendo un secreto todos estos años, hasta este momento. 8. 20 días. 2 semanas después de haber enterrado a mi perro, el cólera llegó a nuestro distrito. Los médicos dijeron que la epidemia se había originado en noviembre, en el sur de Malawi. Un granjero había asistido a un funeral y había llevado la infección hasta el norte, donde se había extendido como una mancha de aceite. En cuestión de días, cientos de personas habían caído enfermas y una docena habían muerto. El cólera es una infección muy contagiosa que provoca graves diarreas. La gente suele cogerlo al comer o beber alimentos o agua que han sido contaminados por heces. Se trata de una desgraciada y común consecuencia de la estación lluviosa y afecta a gran parte del continente africano. Muchos pueblos tienen letrinas muy precarias que se inundan con las lluvias y acaban contaminando los acuíferos y los arroyos de donde la gente saca el agua. Las moscas también son transmisoras de la enfermedad, puesto que después de pasar por los retretes, se posan en la comida de la gente, contagiándola. La diarrea resultante es clara y lechosa, y conduce a una rápida deshidratación. Si el enfermo no es tratado de inmediato, corre el peligro de acabar muriendo. Durante la hambruna, la gente que buscaba comida se convertía, sin saberlo, en portadora de la bacteria. La afección los sorprendía en los caminos y los obligaba a evacuar entre los arbustos. Luego, la lluvia, las moscas y las cucarachas se encargaban de propagar la infección a las pieles de banana, a las raíces y a las mazorcas que otros recogían del suelo para comer. Para combatir la enfermedad, la clínica que había en el mercadillo empezó a repartir cloro para poner en el agua, cosa que le confería un desagradable gusto metálico. También recomendó a las familias que tapasen los agujeros de las letrinas para evitar que entrasen las moscas. Mi padre hizo una tapa con una plancha de metal, pero en cuanto uno la levantaba, las moscas, verdes y enormes, emergían cual plaga bíblica y te cubrían la cara y la cabeza. Resultaba complicadísimo tratar de mantenerlas a raya y trabajar al mismo tiempo. Durante esa época, cualquier señal de diarrea que apareciese cerca de alguna letrina provocaba la alarma general. Todas las mañanas, la gente afectada por el cólera pasaba por delante de casa, de camino a la clínica, con los ojos vidriosos y la piel arrugada a causa de la deshidratación. Yo me los quedaba mirando hasta que se acercaban demasiado, y entonces volvía a meterme dentro. Después de los enfermos, pasaban los que se estaban muriendo de hambre. Entre una cosa y la otra, fue una época de muchos funerales. En casa, la anemia de Geoffrey iba a peor. El kwashiorkor hizo que se le inflaran las piernas de forma grotesca. Si le tocabas un pie, le dejabas una marca en la piel, como si estuviese hecho de arcilla. ¿Sientes algo?, le pregunté un día, tocándole las ampollas. ¿Te duele? No siento nada, respondió. Aparte de eso, empezó a marearse y a tener dificultades para caminar en línea recta. Una tarde, cuando lo acompañaba al patio para tomar un poco el sol, se detuvo en seco. Espera, volvamos atrás. No veo. Antes de poder seguir caminando, su visión tuvo que ajustarse a la luz. Su madre llevaba meses sirviéndole exclusivamente hojas de calabaza. Y ahora, igual que le había pasado a Kamba, mi primo estaba muriéndose de hambre. Al final, mi madre decidió coger la mitad de nuestra harina de un día y dársela a la madre de Geoffrey. Con esto tendrás suficiente para unas gachas, le dijo. No es mucho, pero es que no puedo ver sufrir a mi familia. Todos estábamos perdiendo peso, especialmente yo. Ya se me marcaban los huesos en el pecho y en los hombros, y el cinturón de cuerda que me había hecho para los pantalones ya no servía, así que había empezado a atar 2 presillas del pantalón con una ramita que iba ajustando a medida que iba adelgazando.
Mis extremidades se asemejaban a ramas de eucalipto y no dejaban de dolerme. En cuanto a las manos, casi ni era capaz de cerrar el puño. Una tarde me encontraba en el campo, arrancando malas hierbas, cuando el corazón empezó a latirme tan rápido